¿Qué tal? ¿Cómo les va? En este video vamos a estudiar algunas de las características principales de la psicología del desarrollo. Para ello nos vamos a guiar de un texto de Papalia, del capítulo 1 y 2, de la 9ª edición de este libro. Comencemos con el capítulo 1. Lo primero que tenemos que saber es que la psicología es la ciencia que estudia la conducta y la psicología del desarrollo es un área de la psicología que tiene un objeto de estudio específico. Este objeto de estudio es el ciclo vital. Entonces, la psicología del desarrollo es aquella área de la psicología cuyo objeto de estudio específico es el ciclo vital. ¿Qué es el ciclo vital? El ciclo vital es un proceso que dura toda la vida y que puede estudiarse de manera científica. El ciclo vital, para estudiarlo, debe hacerse de manera interdisciplinaria. ¿Qué significa interdisciplinario? Teniendo en cuenta múltiples disciplinas, como la palabra indica: lo social, lo biológico y lo psicológico, porque somos un ser biopsicosocial. El estudio del desarrollo humano busca describir, explicar, predecir y modificar la conducta humana, porque es una característica de la ciencia o de cierta mirada, desde cierta epistemología de lo que debe ser una ciencia. Se podría decir que una ciencia implica la posibilidad o la capacidad de describir, explicar y predecir y modificar ese objeto de estudio. En este caso, el objeto de estudio es la conducta humana. Tenemos que decir que en los procesos que ocurren en el desarrollo pueden ser clasificados como cambios y estabilidades. En el ciclo vital hay tanto cambios como estabilidades. La estabilidad es aquello que subyace y que permanece del mismo modo en la personalidad o en la conducta de un sujeto. Y los cambios se clasifican a su vez en dos tipos de cambios: cambios cuantitativos y cambios cualitativos. ¿Qué son los cambios cuantitativos? Son el cambio en el número o en la cantidad. Por ejemplo, el peso, por ejemplo, la estatura, son números. Por otro lado, los cambios cualitativos son cambios de otro orden, son cambios en el tipo, en la estructura, en la organización, como por ejemplo en el aprendizaje del habla y en la explosión del habla, que se da aproximadamente a los 2 años. Ahí hay un pasaje de la comunicación no verbal a la comunicación verbal. El cambio cualitativo no tiene que ver con un cambio numérico, sino con un cambio a nivel de cambia el tipo de organización, cambia la estructura, cambia el modo no cuantitativo, sino cualitativo del desarrollo, como la palabra lo indica. Hay, por otro lado, diferentes dominios del desarrollo. Veníamos hablando de que hay procesos del desarrollo que son el cambio y la estabilidad. Bueno, el cambio y la estabilidad ocurre en varios dominios o en varias dimensiones del yo. ¿Cuáles son estas dimensiones? Son la dimensión física, la dimensión cognoscitiva y la dimensión psicosocial. La dimensión física da cuenta del crecimiento del cuerpo, del crecimiento del cerebro, del cambio o la estabilidad en las capacidades sensoriales, en las habilidades motoras, etc. El desarrollo cognoscitivo es el cambio o la estabilidad de las habilidades mentales, como el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, la atención, el pensamiento, el razonamiento, la creatividad. Y por último, el desarrollo psicosocial es el cambio y la estabilidad de las emociones, de la personalidad, de las relaciones sociales, etc. Si bien para analizar el ciclo vital y el desarrollo hacemos divisiones de lo físico, lo cognoscitivo y lo psicosocial,
Todo esto está entrelazado. Las separaciones son de manera pedagógica para entenderlo. Es un recurso didáctico, pero el desarrollo es un proceso unificado. Si yo les digo, por ejemplo, ¿a qué dominio del desarrollo o a qué dimensión del desarrollo pertenece, por ejemplo, el surgimiento del pensamiento abstracto? Bueno, si lo piensan, pueden poner pausa acá en el video. La respuesta responde al desarrollo cognoscitivo. Si yo les digo, por ejemplo, los cambios hormonales de la adolescencia, responden principalmente al desarrollo físico. Si yo les digo que también en la adolescencia el sujeto pasa de considerar como grupo predominante y principal en su vida a la familia para enfocarse principalmente en el grupo de pares, eso da cuenta del desarrollo psicosocial. Avanzando en el tema, el ciclo vital puede dividirse en diferentes periodos, ¿sí? El periodo prenatal, la infancia, la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. Es importante saber que estas divisiones u otras en periodos del ciclo vital es una construcción social, ya que está basada en percepciones y suposiciones socialmente compartidas, socialmente construidas, socialmente aceptadas. No hay un momento objetivo en el cual un niño cambia a adolescente o un adolescente cambia a ser adulto. Son procesos. Las fechas que ponemos, que consideramos son estimativas, pero no significa que porque yo digo que a los 2 años ocurren ciertos cambios en el desarrollo del lenguaje, significa que sí o sí tiene que ser a los 2 años. Puede ser un poco antes, un poco después. No hay que creer que esas estadísticas, no hay que hacer al sujeto esclavo de esa estadística. La estadística se produce a partir de la recolección de muchísimos casos, y si ustedes googlean el concepto de campana de Gauss, van a ver que el número que da una estadística como media, como norma, no significa que todos los sujetos actúan y operan de ese modo, sino que la mayor parte se concentra ahí. Pero de ninguna manera hay que pensar esto en términos extremos y absolutos, como si no pasa a los 2 años hay una patología, está mal, hay que ver. No, hay que ser flexible porque las estadísticas se construyen a partir de los sujetos y no a la inversa. También es importante decir que esta división en periodos es una construcción social porque en otras culturas, en otros tiempos históricos, la adolescencia, por poner un ejemplo, no ha sido igualmente pensada que como la pensamos en nuestra sociedad occidental, de modernidad tardía. Por ejemplo, Margaret Mead, una antropóloga, vio que en otras culturas la adolescencia es un ritual, es un paso, ocurre en un momento, se es niño o niña, se hace el ritual de la adolescencia y se pasa a ser adulto. En nuestra cultura no es así. El fenómeno de la adolescencia, incluso al interior de nuestra cultura, ha cambiado. Primero, que no es que dure un momento, sino que es un periodo largo y cada vez más largo. Antes era mucho más corto. Sus padres, sus abuelos tuvieron adolescencias más cortas y las generaciones actuales tienen adolescencias cada vez más largas. Se habla de adolescencias hasta los 30 años prácticamente ya. Mientras que nuestras abuelas, abuelos o bisabuelas y bisabuelos a los 18, 19, 20 años ya estaban siendo plenamente adultos con trabajo, casa, hijos probablemente. Este ejemplo, ¿para qué lo doy? Para que veamos que tanto al interior de nuestra propia cultura, entre el pasado y el presente, como comparando la cultura a la que pertenecemos con otras culturas, vemos que
no hay datos fijos, objetivos de cada etapa. No es que a tal edad es tal etapa, a tal edad siempre es otra etapa, sino que es una construcción social. En nuestra cultura, en nuestra sociedad, esto funciona así. Funcionó de otra manera y en el futuro también funcionará de otra. Porque la vida humana y la conducta humana tiene el carácter de la contingencia. Somos seres culturales y una propiedad de la cultura es que va cambiando con el tiempo. Avanzando en el texto de Papalia, vemos que hay influencias en el desarrollo. Una influencia es la herencia, el ambiente y la maduración. Otra influencia es el temperamento y otra influencia son las influencias contextuales. También tenemos influencias normativas y no normativas. Desarrollémoslas entonces ahora. Vamos al primer tipo de influencia, la herencia, el ambiente y la maduración. ¿Qué es la herencia? La herencia son las características genéticas innatas, heredadas de los padres biológicos en la concepción, como por ejemplo el color de ojos. El ambiente es la totalidad de las influencias no hereditarias o experienciales en el desarrollo. Repito, el ambiente es la totalidad de influencias no hereditarias o experienciales en el desarrollo, como por ejemplo vivir y nacer en un lugar con contaminación o sin contaminación. Y por último, la maduración es el despliegue de una secuencia natural de cambios físicos y conductuales, incluyendo la preparación para dominar nuevas habilidades. Por ejemplo, el niño, la niña al nacer no sabe caminar, no puede caminar. Es necesario cierta maduración del cuerpo, es necesario que el cerebro se desarrolle, que las neuronas terminen y completen su proceso de mielinización para que el infante pueda acceder a nuevas conductas como el habla, como el caminar, etc., que al momento del nacer en el ser humano no son posibles, porque el ser humano nace en estado de indefensión, prematurez y desamparo, dice Freud. ¿Qué quiere decir esto? Si comparan el nacimiento de un animal de otra especie, los perros, los gatos, los elefantes, los caballos, con el nacimiento humano, vemos que hay una gran diferencia. Estos animales, al nacer, a los pocos minutos, ya logran caminar, se estabilizan, es decir, el desarrollo está dado casi completamente intrauterinamente. En cambio, en el ser humano esto no es así. La maduración se termina de dar extrauterinamente. Al nacer, el ser humano se encuentra indefenso y requiere por eso que un otro lo desee, lo cuide, lo aloje y lo inserte en la cultura. Porque por sí solo el ser humano no se basta a sí mismo, no puede sobrevivir al momento del nacimiento. Somos seres sociales desde el nacimiento. Somos seres que para existir en algún momento hemos sido deseados, nos han alojado en el deseo otros, en su deseo otros, porque si no, no hay supervivencia posible por la extrema inmadurez e indefensión y desamparo del ser humano al momento de nacer. Avancemos y pensemos otra influencia del desarrollo, que es el temperamento. ¿Qué es el temperamento? El temperamento es la tendencia o modo característico del individuo de responder emocional o conductualmente en forma predecible. Hay tres tipos de temperamento, tres perfiles de temperamento: el temperamento fácil, difícil y el temperamento lento pero entusiasta. Si avanzamos un poco más, vemos que hay otra influencia, que son las influencias contextuales. Acá, ¿qué tenemos? La familia, la posición socioeconómica y el vecindario,
la cultura y la etnia de origen, el grupo étnico, y el contexto histórico. Y por último, tenemos las influencias normativas y no normativas. ¿Qué es una influencia normativa? Una influencia normativa son aquellas características de un acontecimiento que ocurre de una manera muy similar para la mayoría de las personas de un mismo grupo denominado cohorte. Por ejemplo, ustedes son la cohorte, no sé, si todos nacieron al mismo año, cuando fueron a primer año de la escuela, fueron la cohorte de ese año, ¿sí? Por ejemplo, fueron en el 2010 a primer grado, la cohorte 2010, la cohorte siguiente es la cohorte 2011. Un mismo curso es una misma cohorte. Ese es un ejemplo de cohorte, grupo de personas que nacieron aproximadamente en el mismo tiempo. Entonces, si una influencia normativa son características de acontecimientos que ocurren de similar modo para la mayoría de las personas, bueno, una influencia normativa es que a los 6 años se empieza primer grado, que a los 4 años se empieza el prejardín. Por otro lado, las influencias no normativas son aquellos acontecimientos inusuales que le suceden a una persona en particular, o también puede ser un acontecimiento típico, pero que ocurre en un momento inusual. Esto es importante. La definición tiene dos elementos. O un acontecimiento inusual que le ocurre a una persona, como por ejemplo ganarse la lotería, o un acontecimiento que es típico, como por ejemplo el embarazo, pero en un momento inusual, a los 50 años. ¿Sí? ¿Se me comprende? Avancemos un poco más. Estas influencias que acabamos de ver afectan de manera diferente dependiendo en el momento en el que ocurran. No es lo mismo que una persona de 30 años tome alcohol que una mujer embarazada tome alcohol y esto afecte al feto o al embrión. Es decir, que hay periodos críticos en el desarrollo. ¿Qué es un periodo crítico? Es un momento específico en el que un acontecimiento o la ausencia de un acontecimiento tiene un impacto mayor o específico en el desarrollo. Este ejemplo que les daba del alcohol. Y así como tenemos el periodo crítico, tenemos los periodos sensibles. ¿Qué es un periodo sensible? Son los momentos del desarrollo en que una persona es susceptible a cierto tipo de experiencias. Por ejemplo, el embarazo. Después de la menopausia, la mujer ya no es susceptible, la mujer o los cuerpos gestantes ya no son susceptibles de la experiencia del embarazo, por ejemplo. Avancemos ahora sobre el capítulo 2. En el capítulo 2 vamos a estudiar diferentes perspectivas teóricas del desarrollo infantil. ¿Qué quiere decir esto? Diferentes formas, diferentes abordajes para estudiar el ciclo vital, la infancia y la conducta humana a través del tiempo. En ciencias sociales nos manejamos con multiplicidad de paradigmas. No hay, como en ciencias naturales, un único paradigma que se homogeneiza y que se lee la realidad desde solamente esa perspectiva, como por ejemplo la física newtoniana reemplaza a la física de Aristóteles, la física de Einstein reemplaza o complejiza o completa a la física de Newton. No, en ciencias sociales no se procede así, sino que hay múltiples perspectivas, múltiples teorías que conviven en simultáneo. No se da el efecto paradigma, va a decir Kuhn, que es que un solo paradigma aparece como el único y se naturaliza, sino que hay múltiples perspectivas. Las perspectivas que vamos a estudiar son la perspectiva psicoanalítica, la perspectiva cognoscitiva y la perspectiva contextual. Comencemos con la perspectiva psicoanalítica. El psicoanálisis fue una teoría que inicialmente creó Sigmund Freud, que era un médico.
que trabajó en Austria mucho tiempo y que creó, bueno, este método, que es el método psicoanalítico. ¿Qué propone Freud? Propone pensar la conducta como controlada por el inconsciente. Es decir, no somos plena conciencia, sino que hay un cúmulo de sucesos que se han reprimido y que actúan desde el inconsciente, y que hay una serie de tensiones al interior del sujeto que se reprimen y que influyen en la conducta humana. En Freud, la sexualidad tiene una gran importancia, y así como él piensa que el sujeto no es solo conciencia, sino que es conciencia e inconsciente, también piensa que la sexualidad no es mera genitalidad. Esto es importante de aclarar y de desarrollar cómo es que es pensado en la obra de Freud la sexualidad. Para Freud, la sexualidad adulta es genital, o principalmente genital, pero la sexualidad no es solo eso, y en las diferentes etapas de la vida, la sexualidad se manifiesta de diferentes modos, solo que los adultos leen como sexualidad solamente lo que está vinculado a la propia sexualidad, es decir, lo vinculado a la genitalidad. Pero, por ejemplo, va a decir Freud, entre el periodo que abarca desde el momento en que el niño nace hasta el primer año o año y medio de vida, el niño y la niña están en la fase oral, es decir, que la exploración del ambiente y el placer sexual, se da a través de la zona erógena oral, que es la boca. Es decir, los niños y las niñas se meten cosas en la boca en esta edad, de que nacen hasta el año o año y medio, para conocer el medio ambiente. Y también, además de explorar el ambiente mediante el gusto, se chupan el dedo, por ejemplo, y eso les da satisfacción, les da placer, lo hacen porque es placentero. Y este placer para Freud es sexual, en el sentido de que es el modo de obtener placer de el infante, que es sexual y es además autoerótico, es decir, es un placer del niño o de la niña consigo mismo, de él con su dedo, con su boca. No interfiere otra persona. O también al succionar el pezón de la madre. Que eso es importante porque Freud dice que el placer se apoya en las funciones vitales. Entonces es importante que la boca esté libidinizada, que sienta placer al chuparse el dedo, para que así el niño pueda succionar el pezón de la madre, chupar, y de este modo alimentarse. Si el niño no sintiera displacer al alimentarse, no lo haría y moriría. Es decir, que la función sexual está apuntalada por las funciones vitales de autoconservación del sujeto. Es importante que el infante sienta placer al chupar, al succionar, porque esto le va a permitir seguir con vida. La segunda etapa que propone Freud es la etapa anal, que se da entre el año o año y medio y los 3 años. Acá lo que el niño y la niña hace es el aprendizaje del control de los esfínteres anales principalmente, y que, en lo anal es lo que se va a centrar Freud, y Freud ubica aquí cierto placer del niño, el aprender, y ciertos aprendizajes que después van a influir en la personalidad. El aprender que hay lugares donde son para defecar y lugares que no son para defecar, el aprender ciertos tiempos o ciertas puntualidades, en tal lugar se puede, en tal lugar no se puede, a cierta hora hay que hacerlo o no. Se aprende qué es lo sucio, qué es lo limpio, etc. Todo esto vinculado al control del esfínter anal, que también es importante que se desarrolle. Una tercera etapa entre los 3 y los 6 años es la etapa fálica. En esta etapa
según Freud, el niño y la niña descubren la existencia del genital, de los genitales, principalmente del genital masculino, en la teoría freudiana. Es decir, el niño descubre su pene, comienza a jugar más con su pene y teme, si se lo amenaza, de que se lo corten, de que le pase algo, porque también muchas veces ocurre que los padres, cuando ven al niño tocándose el pene, le dicen: deja de tocártelo porque se te va a caer, porque te lo van a cortar, porque te lo vamos a cortar. Es decir, esas amenazas le dan temor al niño. Después viene el periodo de latencia entre los 6 años y la pubertad. En el periodo de latencia, según Freud, se calma la sexualidad porque comienzan los procesos de socialización. El niño y la niña se centran en socializar. Y por último está la etapa genital, que se da desde la pubertad hasta la adultez, en donde a partir de la adolescencia, justamente, ya el adolescente y la adolescente comienzan a interesarse por otro, externo a su familia, que con ciertos fines sexuales, con deseo de concretar una pareja, con deseo de tener relaciones sexuales, etc. Otra teoría psicoanalítica es la de Erikson, donde Erikson va a decir que la personalidad es influida por la sociedad y se desarrolla a través de crisis. Erikson acá saca del centro de tanta importancia el factor de la sexualidad para concentrarse en ciertas crisis y en ciertos procesos vitales. Entonces, en diferentes etapas de la vida corresponden diferentes virtudes que se pueden adquirir y diferentes crisis. Avancemos ahora hacia la segunda perspectiva, que es la perspectiva cognoscitiva. La perspectiva cognoscitiva se centra en los procesos del pensamiento y de la conducta, que refleja estos pensamientos. Acá tenemos la teoría de Piaget, que ya la vamos a desarrollar más adelante en una clase aparte, así que no nos vamos a concentrar ahora en eso, pero podemos decir que según Piaget hay diferentes etapas, que son la sensorio-motora, que va de los 0 a los 2 años, la preoperacional, que va de los 2 a los 7, las operaciones concretas, que van de los 7 a los 11 aproximadamente, y las operaciones formales, que se dan de los 11, 12, es decir, del inicio de la adolescencia o de la preadolescencia hasta la adultez. Que se centran en el estudio de la conducta y su modificación. Acá tenemos 3 cosas que hay que pensar. Por un lado, el concepto de condicionamiento clásico, por otro lado, el concepto de condicionamiento operante y por último, el concepto de aprendizaje por observación. El condicionamiento clásico fue propuesto por Pavlov, el condicionamiento operante por Skinner y el aprendizaje por observación por Bandura. Ahora vamos a desarrollar cada uno de esos 3 modos de aprendizaje de conductas. El condicionamiento clásico es un tipo de aprendizaje basado en la asociación de estímulos. Entre estímulos, uno que por lo común no provoca una respuesta y otro que sí lo provoca. Ya vamos a desarrollarlo mejor. El condicionamiento clásico a nivel del sistema nervioso se relaciona con el sistema nervioso autónomo. Vamos a poner un ejemplo, que es lo que hizo Pavlov en su experimento con el perro y la campana. Pavlov tocaba una campana. Una campana es un estímulo que por sí sola no provoca la salivación, ¿sí?, del perro. Pero ¿qué hizo Pavlov? Inmediatamente después de tocar la campana le daba comida al perro. La presencia de la comida, el olor, ver la comida, hace salivar al perro. Entonces, asoció estos 2 estímulos, tocar la campana con darle la comida al perro. E hizo que el primer estímulo, que es la campana, y que por sí sola no produce la salivación,
condicione al perro. La campana se transforma en el estímulo condicionado y el alimento en el estímulo incondicionado. Es decir, la comida es un estímulo incondicionado porque sin ningún aprendizaje, sin ningún condicionamiento, el perro saliva solo al verla, al ver el alimento. Mientras que tocar una campana por sí solo no produce esa respuesta, pero mediante este proceso de condicionamiento sí lo comienza a producir. Después de un cierto tiempo de que Pavlov hacía esto de tocar la campana y darle comida, el perro ya cuando solo tocaba la campana empezaba a salivar, aunque no le dé posteriormente la comida. Es decir, que ese estímulo se transformó la campana en un estímulo condicionado. ¿Cómo podemos pensar esto en nuestra realidad diaria? Bien, si bien Pavlov hizo este experimento que implicaba muchas repeticiones de la campana y el alimento, la campana y el alimento, hay sucesos de la vida que por su importancia, por la fuerza, por el ímpetu que tienen, por la movilización que produce en el sujeto, con una sola experiencia alcanza para producir un aprendizaje. Por ejemplo, una persona que está en un auto y tiene un accidente y choca. Esa vivencia le genera gran ansiedad y malestar, la experiencia del choque. Pero el auto, por sí mismo, antes de esta experiencia, no le producía ansiedad. Sin embargo, esta persona después, por ejemplo, queda con un episodio de estrés postraumático y cada vez que ve un auto siente ansiedad, la misma ansiedad o similar que sintió en el momento del choque. Ahí no fue necesario un montón de sucesos, como en el ejemplo de Pavlov, sino que con un solo momento, pero muy fuerte, alcanzó para que la persona, no conscientemente, sino a nivel del sistema nervioso autónomo, asocie el estímulo de ver un auto con la respuesta del sistema nervioso autónomo de la reacción de temor, de huida, de peligro. Bien, pasemos ahora al condicionamiento operante. El condicionamiento operante es diferente al condicionamiento clásico, porque acá lo que va a ocurrir no es asociación de estímulos simultáneos, como el perro y la campana, sino una conducta que va a ser reforzada o castigada. Por ejemplo, si a un niño o una niña hace la tarea y por hacer la tarea se le da una galleta, y al otro día el niño vuelve a hacer la tarea, se le da otra galleta, y al otro día el niño hace más tiempo la tarea, se le da una galleta, eso está funcionando como un refuerzo, la galleta. Si un niño no hace la tarea y entonces no se le permite jugar a la Play, y al otro día no hace la tarea, no se le permite jugar al Play, y al otro día sí hace la tarea, eso es un castigo para anular la conducta de no hacer la tarea, la conducta de, no sé, estar en la cama sin hacer la tarea, por ejemplo. Esto hice un ejemplo inicial para que entendieran de qué va un poco, ahora vamos a explicarlo más detalladamente y organizadamente. Hay por un lado refuerzos y hay por otro lado castigos. Los refuerzos hacen que una conducta aumente. Los castigos hacen que una conducta disminuya. Los refuerzos pueden ser positivos o negativos. Y los castigos pueden ser positivos o negativos. Acá positivo y negativo no significa bueno y malo, sino que positivo significa que se da algo, mientras que negativo significa que se quita algo. Entonces un refuerzo es un estímulo que alienta determinada conducta deseable y un castigo es un estímulo que
disminuye la repetición de una conducta indeseable. Tanto el refuerzo como el castigo pueden ser positivos o negativos. Positivo significa que se da algo y negativo que se quita algo. Entonces, por ejemplo, un refuerzo positivo puede ser dar una recompensa, dar algo que la persona quiera, como por ejemplo una comida. En la escuela, cuando hacían la tarea, una carita feliz, eso es un refuerzo positivo. Busca estimular que esa conducta se repita. El refuerzo negativo, acá cuidado con esto, un refuerzo es algo que se hace para aumentar una conducta, que tiene como efecto el aumento del incremento de una conducta o de la frecuencia o la duración de una conducta, y negativo es que se quita algo. Entonces, un ejemplo de refuerzo negativo es quitarle algo desagradable al sujeto. Por ejemplo, si haces la tarea, entonces no hace falta que te laves el plato, te lo lavo yo, por ejemplo. Por otro lado, dijimos que los castigos buscan eliminar conductas. Un castigo positivo es dar algo aversivo por lo general. Por ejemplo, cuando un niño hace algo y un padre le pega, eso es un castigo positivo en el sentido de que le está dando algo desagradable para que esa conducta no se repita. Es importante señalar acá que está comprobado que las personas aprendemos mucho mejor por refuerzos que por castigos. Y dentro de los castigos aprendemos mejor por castigos negativos que por castigos positivos. O sea que los golpes son la peor manera para enseñar algo. O cualquier castigo positivo es la peor manera de enseñar algo. Porque lo que se está enseñando con un golpe es mucho más que no hacer una conducta. Es enseñar que quien es más grande puede pegar, es enseñar que mediante golpes se resuelven las cosas, etcétera, etcétera. No se está solo enseñando no hacer una conducta, se están enseñando modos de resolución de conflictos poco saludables. Y generalmente lo que ocurre en el golpe del padre al hijo es que más que el hijo tenga un castigo positivo, es el padre o la madre quien termina teniendo un refuerzo, porque al castigar al hijo se desquita la frustración, la bronca, etc. y funciona como un refuerzo negativo al padre, quitar frustración, quitar algo desagradable al padre. Y es por eso que se repite la conducta del castigo, no porque el hijo o la hija aprenda mediante el castigo a disminuir una conducta, sino porque el padre o la madre refuerza la conducta de disminución de sus tensiones mediante el golpe. Por último tenemos el castigo negativo. El castigo negativo, ¿en qué consiste? En quitar algo positivo. Por ejemplo, si no haces la tarea, no salís a la plaza. Bien, todo esto constituiría el condicionamiento operante. Son conductas que tienen una cierta consecuencia, que hace que esa conducta aumente o disminuya. Bien, y ahora vamos por último a la teoría del aprendizaje social o a la teoría del aprendizaje por observación de Bandura. ¿Qué dice Bandura? Algo muy sencillo. Las conductas son aprendidas mediante la observación e imitación de modelos. Pueden buscar en internet un experimento que hizo Bandura, en el cual habían dos grupos de niños y de niñas. A un grupo les mostraba un video de otros niños pegándole a un muñeco de un payaso. Y al otro grupo no le mostraba ese video. Entonces después metí en una sala donde había muchos juguetes a los niños que vieron el video, y los niños que hacían le pegaban al payaso y buscaban nuevas maneras de pegar al payaso incluso. Mientras que los otros niños, cuando los metían en esa sala con juguetes, jugaban con el payaso, jugaban con otros juguetes, no le daban principal atención al payaso. O sea que la agresividad y cualquier conducta también, pero lo que muestra ahí también es el juego y los golpes, se aprende observando. La observación de otro que realiza una conducta es muy importante a la hora de realizar conductas. Más que aprender de lo que otros nos dicen, aprendemos de lo que otros hacen. Y pasaríamos por último a la perspectiva contextual. Acá se le va a dar, como el nombre indica,
principal atención al contexto en el que el sujeto existe, habita. Bien, entonces estamos ahora con las perspectivas contextuales. Acá vamos a ver a dos autores. Uno es Bronfenbrenner y su teoría bioecológica, y la otra es la teoría sociocultural de Vygotsky. Vamos primero a Bronfenbrenner. Bronfenbrenner va a pensar 5 sistemas ecológicos que están en interrelación e interconexión y que se influyen mutuamente y recíprocamente. ¿Cuáles son estos 5 sistemas? El microsistema, el mesosistema, el exosistema, el macrosistema y el cronosistema. El microsistema es el escenario en el cual el niño interactúa con otros cara a cara y día a día, por ejemplo, su familia. El mesosistema es la interacción de 2 o más microsistemas que contienen a la persona en desarrollo. Por ejemplo, la interacción entre la familia y la escuela de un niño. El exosistema es la interacción de 2 o más escenarios, uno de los cuales no contiene a la persona. Por ejemplo, la familia y el trabajo del padre del niño. Si bien el niño no está en el trabajo del padre, pero si el padre lo llegan a echar, o si al padre lo maltratan laboralmente, etcétera, lo que sea, esto va a influir en el otro escenario en el que sí está el niño, que es la familia. Aunque en el escenario del trabajo del padre el niño no esté presente, el niño o la niña, ocurre que lo que ocurra justamente ahí, en el trabajo, va a producir efectos y va a influir en el otro ámbito que es donde sí está el niño, que es en el hogar y en su familia, como por ejemplo a nivel económico. Después tenemos el macrosistema. El macrosistema son patrones culturales globales de una sociedad. Y por último tenemos el cronosistema, que es el efecto del tiempo en los otros sistemas del desarrollo, los grados de estabilidad o cambio en el mundo de este sujeto, si hay grandes cambios veloces o no. Y por último tenemos la teoría sociocultural de Vygotsky. Acá hay 3 conceptos que tienen que saber muy bien para explicar esta teoría. El concepto de nivel de desarrollo real y zona de desarrollo proximal, el concepto de andamiaje y el concepto de proceso colaborativo. Entender el aprendizaje como un proceso colaborativo. ¿Qué va a decir Vygotsky en su teoría? Ahora lo vamos a explicar. Vygotsky va a decir que el crecimiento cognoscitivo es un proceso colaborativo, que el sujeto aprende en relación con otro, con un par más capacitado o con un superior que le va a enseñar algo que por sí mismo no puede hacer. Las personas aprenden a través de la interacción social. Eso es fundamental en la teoría de Vygotsky. La docencia es un ejemplo de ello. El docente, que es o un superior o un par más capacitado, bueno, en este caso un superior, o por ejemplo, entre estudiantes, un estudiante que entiende un tema y un estudiante que no entiende un tema, es un par más capacitado. Uno le explica al otro. Bien, el aprendizaje implica eso, que hay un superior o un par más capacitado que a través de la interacción social enseña. El concepto que mencionaba recién de zona de desarrollo real es lo que el sujeto puede hacer, lo que puede hacer por sí mismo, lo que puede hacer solo. Esa es la zona de desarrollo real. Y la zona de desarrollo proximal es la brecha o la diferencia que existe entre lo que puede hacer solo y lo que puede hacer con la ayuda de un adulto o par más capacitado. Por ejemplo, hay algunos textos que ustedes pueden entender solos y solas. Esa es su zona de desarrollo real. Y hay otros que necesitan la ayuda de un profesor para entenderlos o profesora porque son más complejos. Bueno, esa sería la zona de desarrollo proximal. Cuando una persona logra herramientas de comprensión lectora,
de interpretación de textos, etc. Herramientas que se dan en interacción con el docente, pero que ya el estudiante las adquiere. Bueno, esa zona, que era la zona de desarrollo proximal, pasa a ser una zona de desarrollo real, y entonces se amplía la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo proximal se corre más para adelante, para más lejos, digamos, por decirlo de alguna manera, si tenemos que graficarlo como un círculo, ¿no? Y está además el concepto de andamiaje. ¿Qué es el andamiaje? El andamiaje es el apoyo temporal que ese adulto o par más capacitado proporciona al niño, al sujeto, a quien esté aprendiendo, para poder hacer una tarea, hasta que pueda hacerlo por sí solo. Entonces el andamiaje es ese apoyo que el adulto o el par más capacitado le presta al otro para que pueda ir haciendo esa tarea que por sí solo no puede hacer. Y lo ayuda a cruzar esa zona de desarrollo proximal. Es decir, lo ayuda a transformar esa zona de desarrollo proximal en una zona de desarrollo real. Lo ayuda a transformar esa zona de desarrollo proximal en el que no puede hacer las cosas solo, sino con la ayuda de alguien, a transformarla en una zona de desarrollo real donde sí pueda hacerlo solo. Esa es la función del andamiaje. Bien, con este último concepto hemos finalizado este texto.